¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes y este viernes tenemos una conversación con la doctora Gary Eijkmans. Ella es representante de la Organización Panamericana para la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México. Vamos a hablar del tema de la salud a nivel global, el cáncer, el VIH, la obesidad infantil y sobre todo cómo está amenazado el sector salud en tiempos de la era Trump en el mundo. Así que ya lo sabes, no te vayas, acompáñame durante los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global. Como te comentaba, esta noche está aquí en el estudio de Foro Global Gary Eijkmans. Ella es representante en México de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud desde febrero de 2016, organismos que son parte del sistema de la Organización de Naciones Unidas. Anteriormente era representante de dichos organismos ante las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Gary es egresada de Medicina de la Universidad de Nijmegen y es maestra en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C., con especialidad en salud ambiental. Tiene una carrera de más de 20 años en organismos internacionales, trabajando para la OMS en Panamá, en Perú, en Zimbabue, Estados Unidos y para la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Además de que ha brindado cooperación técnica a más de 70 países en temas de salud ambiental, trabajo infantil, género y desarrollo sostenible. Doctora Eijkmans, bienvenida a Foro Global. Es un privilegio que esté aquí. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Te iba a decir que eras mi tocaya porque me dicen Jerry, pero tu nombre es Jerry. Y me gusta siempre empezar con preguntas personales. ¿Cómo llegas a ser representante de la Organización Panamericana para la Salud en México? ¿Cómo decides primero de Holanda, un país que es referente mundial en muchos temas, incluido el tema de salud, pero de repente decides dedicarte a los organismos de salud y venirte a América Latina y a África y a Estados Unidos y demás? Mira, para mí la salud siempre desde niña ha sido un tema, ser médico, ha sido un tema que yo quise hacer, ¿no? No sé por qué, porque no tenemos ningún médico en la familia, era casi una vez al año que íbamos al médico, era una aventura, pero y yo pensé que iba a ir a África. Eso, yo creo que quizás, yo soy del sur de Holanda, donde había muchos misioneros que iban a África, volvían y contaron sus historias. Yo creo que por ahí venía un poco mi interés al comienzo, ¿no? Entonces yo entré a hacer medicina, estudié medicina y ya cuando yo estaba haciendo mis entrenados, fui un par de meses a Perú, a Nicaragua, y me di cuenta que la salud pública era lo más importante, el acceso al agua, la vivienda, la nutrición, ¿no? Los temas realmente básicos que determinan si la gente está saludable o no. Entonces volví a Holanda y entonces apliqué a la OMS y llegué a Panamá. Bueno, hice un trabajo en Holanda, primero algunos estudios más, pero llegué a Panamá a la OPS. Y entonces de ahí ya fui a Perú, llegué a Washington, a nuestra sede, y después tuve 8 años en Ginebra, pero tenía ganas de volver al terreno, ¿no? Como nosotros decimos, ¿no? Estar cerca a donde realmente las cosas ocurren, ¿no? Donde realmente hacemos un impacto. Y bueno, ahí fue en 2008 que llegué a México por 2 años, y allí me llamó la directora de la OPS, dice: quiero que te vayas a Surinam como representante. Entonces, bueno, ahí fui. Ha sido una aventura muy bonita. Estuve un par de años allí, después en Bahamas y ahora hace 1 año aquí en México. Oye, de América Latina, digamos que ya estuviste en el sur, en Perú, en Sudamérica, en el centro del continente con Panamá, en el norte del continente con México y en el Caribe también. ¿Cómo evaluarías o cómo dirías, con estos contrastes entre 4 naciones de distinto grado de desarrollo económico, político, social y demás, pero has tenido, digamos, además de los indicadores que se producen en la OMS y todos los estudios, te ha tocado hacer este trabajo de campo? ¿Cómo evalúas a la región de América Latina en materia de salud, con todos los problemas que tiene, digamos, pero y que una región que ha tratado también de estar al corriente con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, reducir mortalidad materna, acceso a antirretrovirales y demás? ¿Cómo la evalúas? Yo creo que la región de las Américas es muy interesante porque a un lado está muy a la vanguardia con algunos temas de HIV, etcétera, ¿no? De derechos, pero al otro lado sigue siendo la región más
desigual, ¿no? Con más inequidades, que se refleja también en salud. Y eso obviamente es un gran reto cuando hablamos de los determinantes de la salud, que realmente tiene que ver con esas inequidades, ¿no? Ahí vemos que América Latina, aunque ha hecho muchos avances, sigue teniendo problemas muy, muy serios. Y esto lo vemos básicamente desde el norte hacia el sur, ¿no? Con diferentes grados, ¿no? Los países ¿no? Algunos países han logrado tener sistemas de salud muy avanzados, otros menos. Aquí tenemos, de hecho, uno de los países más pobres del mundo, Haití, ¿no? En nuestra propia región, mientras que al lado, en Bahamas, es uno de los países más ricos ¿no? del continente. Entonces, los contrastes son enormes. Y esto, realmente, yo creo que eso es uno de los temas más importantes de la salud en nuestra región. ¿Cuál es a ver, como que hemos tenido de repente alertas sanitarias ya sea por mosquitos como el chikungunya, el virus del Zika, la H1N1 que México combatió, creo que fue 2009, ¿no? Sí. 2009, la crisis del H1N1, que la región, digamos, de cierta manera, globalmente ha sido hasta aplaudida por los esfuerzos que han hecho para contener este tipo de enfermedades. Pero si dijeras hoy en día, ¿cuál es la gran enfermedad que es común a todo el continente? Es a todo el subcontinente, digamos, América Latina. ¿Es la obesidad infantil? ¿Es el acceso a derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuál es, digamos? Yo diría el gran tema es sobrepeso, obesidad y como consecuencia la diabetes. Esto es algo no solamente en la región, esto es a nivel mundial, pero nosotros lo llamamos el tsunami, ¿no? Incluso si no hacemos acciones bastante contundentes, podemos tener una situación que nunca hemos visto en la historia, donde la generación actual, la generación joven, puede tener una esperanza de vida menor que sus papás, justo por estas enfermedades crónicas. Entonces, yo diría que con múltiples otros problemas, pero esto es el tema más importante que tenemos que atacar, yo diría, y uso esta palabra agresiva porque realmente requiere medidas muy consistentes, muy agresivas para poder bajarla. Es una bomba de tiempo la obesidad infantil, ¿no? Sí. Y es, digamos, un enorme retroceso en una región que se había puesto muy, como decimos en México, las pilas muy fuerte para poder tener cartillas de vacunación, para que los niños tuvieran, digamos, desde México hasta Tierra de Fuego, su cartilla de vacunación y tuvieran acceso al polio, que se erradicó el polio, por cierto, también hace ya varias décadas. Y de repente ahora tenemos, digamos, esta nueva pandemia de obesidad, porque es una pandemia, hay que decirlo con esas palabras, ¿no? Así es, totalmente cierto. Y es totalmente diferente también lo que tenemos que hacer, ¿no? Para combatir. ¿Qué hay que hacer? Son políticas públicas que van mucho más allá del sector salud y por eso son complicados, ¿no? Vemos, por ejemplo, el tema de las bebidas azucaradas, que yo creo que es un tema importante donde México ha hecho avances muy importantes, ¿no? Donde ha puesto un impuesto importante que ya ha logrado bajar el consumo de esas bebidas. Eso es muy importante, pero no suficiente, ¿no? Tenemos que, yo creo que subir más estos impuestos, pero además tenemos que hacer múltiples otras acciones, ¿no? Tenemos que intervenir en las escuelas, que los niños y las niñas tienen acceso a nutrición saludable, sin esos excesos de calorías. Tenemos que trabajar en agricultura, que realmente todos podemos en México, en la región, ¿no? Comer frutas, verduras, etcétera. Tenemos que tener acceso a agua potable. Claro. Son cosas muy básicas, pero no son temas estrictamente bajo la paraguas del sector salud, ¿no? Entonces realmente requiere una acción básicamente el presidente, ¿no? Multisectorial, con involucramiento también de la propia industria. Y de las familias. Y las familias, la comunidad, etcétera, exactamente. Sí, porque sí es un tema, digamos, a mí me sorprendió ver cómo en los últimos, creo que 5 o 6 años, México se convirtió de repente en el referente de los niños obesos, ¿no? En el país con mayor obesidad infantil. En efecto, mencionabas el tema de los refrescos y aquí una campaña política importante para poner ese impuesto, pero de repente parece que funciona como el impuesto al tabaco también, que es inelástico, ¿no? La gente, la demanda es inelástica, entonces aunque le subas el precio, la gente lo sigue comprando, deja de comprar otras cosas, deja de comprar una manzana o deja de comprar fruta o comida saludable para comprar el refresco, ¿no? Porque creo que ven ahí la demanda de calorías, como la pueden llenar, ¿no?
En Estados Unidos, Michelle Obama hizo una muy buena campaña, ¿no?, contra la obesidad infantil. ¿Hay algún país en América Latina que haya tenido una experiencia exitosa en ese sentido? Además de México que mencionaste. Sí, hay varias experiencias interesantes. Ecuador, Chile han trabajado, por ejemplo, el tema de las etiquetas, ¿no? Pero yo quisiera volver sobre el tema de elasticidad de los precios, ¿no? Porque realmente ya está demostrado a nivel mundial que sí, cuando subimos, ¿no?, suficientemente el precio, el impuesto, la gente deja de usar los productos y justo es la gente más vulnerable, ¿no?, la gente más, ¿no?, en situaciones más complicadas económicamente, que sí son los primeros que lo van a dejar. Entonces, en cierta forma también lo estamos protegiendo más, ¿no? Entonces, realmente el impuesto es una medida no siempre tan popular, pero sí funciona. Claro. Hay otro tema que también me gustaría tocar contigo, además, digamos, de la obesidad infantil, que es muy importante en América Latina. Hay un problema gigantesco y qué bueno que estemos poniendo el énfasis en eso, pero hay también otro tema, ¿no? El tema del acceso de las mujeres a poder parir, a poder tener a sus bebés en hospitales públicos. En México ha sido, y hemos visto a lo largo de los últimos años, como imágenes de mujeres indígenas en Chiapas que llegan a un hospital y no pueden parir y prácticamente acaban alumbrando en el jardín porque les niegan el acceso a un parto. ¿Ocurre lo mismo en toda América Latina? ¿Sigue habiendo este problema de mortalidad infantil y de mortalidad materna por el tema del acceso a un parto? Mira, el tema de mortalidad materna y el tema de mortalidad infantil ha sido un tema muy persistente, ¿no? Durante toda la época de los ODMs, estos justo han sido los objetivos de desarrollo del milenio, estos han sido justo los temas más difíciles a bajar y muy pocos países han realmente logrado esta meta de bajar, ¿no?, al nivel acordado la mortalidad materna y mortalidad infantil. ¿Por qué ha sido esto? ¿Falta de compromiso político? ¿Falta de recursos? Yo creo que nuevamente es un problema muy complejo, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del acceso a los servicios, también deben ser servicios de calidad, deben también ser servicios que entienden la necesidad, por ejemplo, de la población indígena. Tenemos que ser capaces de tener espacios donde las mujeres quieren llegar, pero también hay temas culturales, ¿no?, y temas relacionados con la pobreza, donde las mujeres no van a sus trabajos. Sí, y hacer los tests antenatales, etcétera, de ¿no? prevención, digamos. Sí, de prevención, y en algunos casos también el hombre dice que no es necesario. Entonces realmente requiere un trabajo bastante detallado. Hemos logrado bastante, hemos bajado mucho la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Y justo estos últimos son los más complicados, porque estos son en los estados más pobres, en los países más pobres, a las distancias, ¿no?, porque ese es otro tema, ¿no? Si vivimos 4, 5, 6 horas de un centro de salud, obviamente es mucho más complicado que las mujeres van a hacer sus exámenes, ¿no? Ahí también yo creo que hay oportunidades en la región y también para México, donde podemos trabajar más con parteras, ¿no? Parteras profesionales, ¿no? Que pueden acompañar a la mujer en una forma más cercana y de forma más culturalmente sensitiva, ¿no? Claro. Déjame hacer una pausa, doctora Aguirre, y regresando hablemos de otro de las, como lo han llamado, el rey de todas las enfermedades, el cáncer, y su avance en América Latina. No te vayas, hacemos una pausa y regresando el corte hablaremos de este tema del cáncer y también, por supuesto, de la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y su impacto en el sector salud en el mundo. No te vayas, esto es Foro Global y vengo después del corte.
Gracias por seguir con nosotros en Foro Global. Estamos conversando esta noche con la doctora Geri Eichmanns. Ella es representante de la Organización Mundial de la Salud en México. Y ya platicábamos, doctora, en la primera parte de la entrevista, digamos, de algunos de los problemas comunes a América Latina, ¿no? Obesidad infantil, desnutrición nos faltó también un poco, pero si quiere lo podemos retomar. El tema también de mortalidad materna y acceso, digamos, a técnicas de reproducción asistida en América Latina y sobre todo también para poder alumbrar por parte de las mujeres. Te mencionaba el tema del cáncer antes de irnos al corte, un tema que pues cada vez es más común que en las familias algún pariente sufra esta enfermedad y en todo el mundo. Parece... Algunas personas dicen que tienen que ver con hábitos alimenticios, otras personas con genética, etcétera, etcétera. Creo que ya pasó un poco el argumento de que Susan Sontag, tan bonito lo escribe en su libro de El mal y sus metáforas, hablando sobre tú te lo mereciste por portarte mal y por todas estas cosas, por eso te dio cáncer, ¿no? Eso ya pasó de la historia, sí. Pero está creciendo, digamos, las tasas de personas que tienen esta enfermedad. ¿Por qué está ocurriendo eso? Te preguntaría como especialista, como médica en este sentido, una respuesta. Son varios factores, ¿no? Es como dices, ¿no? El ambiente, ¿no? En que vivimos, el uso de químicos que tenemos, ¿no? Pesticidas. Los pesticidas, exactamente. Pero también la nutrición, muy importante. El fumar sigue siendo número uno como factor de riesgo de cáncer. También sabemos, por ejemplo, que el virus papiloma causa cáncer de cervix, que felizmente ahora lo podemos, ¿no?, prevenir con una vacuna, pero realmente es multifactorial y por cierto, tiene también un importante factor genético, ¿no? Claro. Entonces son varios factores juntos. ¿Y está encontrando la OMS, la OPS, un crecimiento de esta enfermedad en América Latina en los últimos años? Mira, algunos cánceres sí están aumentando, pero otros sí. Por ejemplo, el cáncer de mama, lo estamos viendo, es el cáncer, uno de los cánceres más comunes, ¿no?, en las mujeres. La buena noticia es que somos mucho mejor ahora en el tratamiento. Es cierto que 1 en 5 mujeres en algún momento en su vida puede desarrollar un cáncer de mama, pero ya la sobrevivencia es mucho más alto. Con el cáncer de cervix también, si ponemos la vacuna y si hacemos la detección temprana, también tenemos muy buenas chances de sobrevivir. Si dejamos de fumar, obviamente vamos a prevenir el 95% de los cánceres del pulmón. Entonces, también hay buenas noticias, ¿no? Pero sí, es una enfermedad que cada vez más entendemos y cada vez más también sabemos que la detección temprana, ¿no?, la información y la educación de la población es muy importante para que realmente vayan a hacer sus exámenes, ¿no? Los hombres también. Te iba a preguntar de los hombres exactamente. Sí, el cáncer de la próstata, que es el más común, ¿no?, junto con el del pulmón, pero también tiene que hacer sus pruebas, ¿no? Y en esto han sido exitosos los gobiernos de América Latina en lanzar campañas de, como decimos en México, tócate, porque había una campaña que decía tócate para las mujeres, y de más información a los hombres sobre el cáncer de próstata, ¿no? ¿Estás viendo que los gobiernos latinoamericanos están avanzando con buenas estrategias en ese sentido? Sí, yo creo que sí, hay muchos avances. Pero en general, y eso no tiene que ver con el cáncer per se, pero yo creo que hay una tendencia, no solamente en América Latina en general, pero poner nuestros recursos en los hospitales, ¿no? Los hospitales ya... Cuando llegamos al hospital ya estamos para curarnos, ¿no? Y mucho menos en la prevención. Entonces yo creo que sí tenemos algunas estrategias muy exitosas, ¿no? Como ya dije, de la HPV, de detección de cáncer de mama, vamos mejor en de la detección de cáncer de próstata, pero realmente el tema de prevención y de detección temprana siguen siendo temas complicados, tanto para los gobiernos, ¿no?, como para la población que no se siente enferma, ¿no? Hay que ir para hacerse un check-up mientras que me siento bien, ¿no? Claro. Y entonces esto ahí hay algunos elementos aún que tenemos que mejorar colectivamente. Claro. Oye, mencionabas el tema de la vacuna, ¿no?, para el papiloma humano. Y tenemos que tocar el tema de Donald Trump. Porque Donald Trump acaba de nombrar, digamos, en su círculo de asesores cercanos en materia de salud,
a personas que desconfían de las vacunas, ¿no? A personas que creen que la vacunación de los niños, vacunar a los niños de chiquitos les puede traer problemas después, Es un hombre que ha negado la ciencia a todos lados. ¿Hay preocupación en el sector salud en este sentido? Por supuesto. Nosotros trabajamos en la OMS, en la OPS, sobre la base de evidencia, Sí. ¿no? Y hay amplia evidencia que la vacuna sí ha erradicado muchas enfermedades, están erradicando otras enfermedades, realmente funciona, es, yo diría, el instrumento en salud pública más efectivo que tenemos, ¿no? Entonces es lamentable que, y eso no es nuevo, ¿no? Siempre hay algunos personas, que sea por religión, o sea por otras razones, que dudan, que no quieren poner la vacuna. Es un trabajo complicado, siempre de convencer, pero ahí están las evidencias. No, pues Entonces, justo cuando hay un país tan grande, tan importante, que lo está negando, obviamente esta preocupación. Y sobre todo que da tanto financiamiento, digamos, a este principal donante de todo este tipo de temas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también, por ejemplo, el tema del cambio climático, también es algo que ya la evidencia está. Ya no hay duda si hay cambio climático provocado por el desarrollo humano, el ser humano. Entonces, son retrocesos que piden que los otros países de la región, y seguro México va a ir a jugar un rol muy importante, siguen firmes y siguen en su camino hacia, con evidencia, hacia políticas realmente saludables y con sentido, ¿no? Claro. Oye, y en términos concretos, porque tuve el otro día de invitado a un investigador de temas de VIH y me decía que estaban muy preocupadas las organizaciones de VIH en el mundo porque puedan cortar financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos al Programa Mundial para combatir, al Fondo Mundial para combatir el VIH, ¿no? Decía el investigador Ricardo Baruch. En otros temas de salud, ¿en qué más hay preocupación, digamos, además del financiamiento, que pueda recortarse financiamiento para organizaciones como la OMS tal vez, para investigación, para qué más? ¿Y qué otros temas en específico podrían ser? Lo que estamos viendo en este momento son justo esos temas que tocamos de vacuna, de cambio climático, quizás también el tema de los derechos de reproducción, ¿no? De sexuales y de reproductivas, eso es otro tema, pero yo no estoy tan preocupada. Yo creo que y ya lo estamos viendo. Hay países, incluso Holanda con Canadá, están creando fondos justo para llenar este vacío que pudiera dejar los Estados Unidos. En HIV, ahora estamos hablando, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos hablando de poner fin a HIV. No por primera vez, hace 10 años era impensable. Entonces ahora los antirretrovirales son tan económicos, ¿no? Ya tenemos genéricos que todos los países tienen acceso. Obviamente, cuando un país grande, un país rico, está dudando sobre poner, ¿no? su cuota, siempre preocupa. Pero yo sí creo que a nivel mundial, tanto los gobiernos como el sector privado, los grandes ONGs, y los filantrópicos, etcétera, van a seguir poniendo y yo creo que estos temas van a seguir. Sí. Oye, hay otro tema también que nos queda bien poquito tiempo, nos quedan 2 minutos, pero no podemos dejar de tocarlo. El tema de usuarios de drogas, ¿no? El tema de cómo en Estados Unidos hay ya cada vez más una ola que está despenalizando el consumo de la marihuana, el tema que en América Latina seguimos todavía con este enfoque prohibicionista y digamos bélico de combate a la marihuana y demás. Donald Trump es un hombre que no ha tocado el tema, que no sabemos, a diferencia de Obama, que sí salió del closet, dijo que él había fumado marihuana y la había inhalado, no sabemos cómo se va a posicionar Donald Trump. Pero, ¿la OMS tiene estudios sobre el uso de cannabis? Sí, hay estudios y es cierto que sí hay algunos riesgos en el fumar, más que todo en los jóvenes, ¿no? Que están desarrollando su cerebro. No es de 21, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Que es como la edad. Más jóvenes que nosotros. Sí. Pero al mismo tiempo, yo creo que estamos viendo que la prohibición
siempre ha sido muy complicado en todo el mundo, sea alcohol, sea droga, etc. Entonces yo creo que esta discusión que estamos teniendo obviamente es importante para nosotros, para la OMS, el tema de salud pública, ¿no? El acceso a servicios, que pueden ayudar a dejar de usar las drogas, etcétera, son muy importantes. Bueno, y además tú vienes de un país que tiene una de las experiencias más importantes en ese sentido, de crear usuarios responsables de drogas. Es otro tema del que después te invitaré a platicar, porque se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho, doctora Aguirre Yagmas, por estos minutos para Foro Global. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano y te invito para que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero el domingo a las 11 de la noche en Sin Filtro y el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en Foro Global nuevamente.